Bueno, evaluación económica de un proyecto de informática o un diseño de sistemas. Ustedes, en un semestre pasado, ustedes vieron diseño de sistemas, si no mal recuerdo. ¿Sí o no? Nociones básicas, pero sí. Va, pero por lo menos vimos algo. Ah, bueno. Entonces, en el desarrollo de un sistema, únicamente pues, se contempla una parte económica y también se contempla una parte teórica de cómo ir desarrollando todas esas partes del desarrollo del sistema. Recordemos que cuando estamos hablando de desarrollar un sistema, estamos hablando de implementar algo que le pueda ser útil tanto en tiempo, espacio, recursos y procesos metodológicos a una institución, organización, empresa, como usted le quieran llamar. De tal caso que cuando ya vemos el desarrollo de sistemas, lógicamente, pues la primera parte que hay que ver es determinar todas las necesidades, hacer el estudio de prefactibilidad. El estudio de prefactibilidad siempre va a determinar, por ejemplo, el tiempo, el espacio, los recursos, el objetivo, la justificación, el problema, la definición del problema y las soluciones, jerarquizar las soluciones y establecer la guía técnica, las necesidades técnicas del sistema, el área de funcionamiento del sistema y el desarrollo y gestión del sistema. Y por ahí vamos iniciando un poquito la parte de la gestión de sistemas, ¿sí? Entonces, pues es importante ir comprendiendo todos esos elementos, ¿ya? Yo no soy ingeniero, pero soy administrador de empresas y me toca hacer proyectos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí a grandes rasgos algunas cuestiones y comenzamos con esto, donde nos establece y dice qué es un proyecto informático, ¿verdad? Y, y el proyecto informático no es más que el profesional del área de informática, en este caso ustedes, de sistemas, pues detecte una necesidad y que pueda ser solucionada implementando un sistema, ¿verdad? Eso es lo que es un proyecto informático. O sea, resolver un problema a través de un sistema, ¿verdad? El cual tenga que ser factible y viable, que pueda hacerse, que pueda manejarse y que no genere inconvenientes a la institución donde se esté generando, institución, empresa o persona, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos establece ese valor, ¿ya? También nos habla de la evaluación financiera del proyecto informática. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de estos puntos. Cuando hablamos de una evaluación financiera, estamos hablando de, en realidad, determinar costos, gastos y utilidades. De eso estamos hablando. Y evaluar financieramente un proyecto es cuánto invierto, esa plata que invierto, en cuánto se puede convertir en ganancias, de aquí a cuánto tiempo yo voy a recuperar mi inversión y también de este proyecto, de esta inversión que yo estoy haciendo, pues para cuántos años me va a tardar esa inversión. Esa es una evaluación financiera, determinar gastos, determinar utilidades, determinar pérdidas o ganancias, determinar recuperación de inversión y proyectar nuestras utilidades en el tiempo. Esa es una evaluación financiera de proyectos, ¿sí? Entonces, aplicados al área de informática, por supuesto, porque eso es general, pero se aplica a cada área de conocimiento, ¿sí? Entonces, tenemos que determinar costos, gastos, inversión y ganancia. Esa es la parte de la evaluación financiera de proyectos, ¿verdad? Hacia eso nos lleva, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para que esto sea una realidad, para que sea, digamos, bastante viable, ¿sí? Entonces, el elemento principal de la evaluación financiera nos dice que debe ser puramente económico. Económico es dinero, ¿sí? Dentro de esto, nosotros asignamos a cada rubro, o sea, a cada cuenta, a cada gasto, una cantidad económica, ¿ya? Lo establecemos. Y segundo,
cuando nosotros ya vemos plata dentro de todas estas circunstancias, ¿verdad? Hacemos algo, tomamos decisiones financieras, económicas o de inversión. Lo que estábamos platicando el día de ayer, si no mal recuerdo, ¿verdad? Porque el día de ayer nos pudimos dar cuenta que qué es más fácil o qué es más viable y rentable en algún momento. Si es una gran empresa y lógicamente la empresa nos va a pagar entre 300,000 y 400,000 quetzales por un sistema informático, lógicamente ahí es viable venderle todo a esa empresa. Por ejemplo, un banco, ¿verdad? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Defensa, eh, una institución bancaria, una cooperativa, Guateprenda, no sé, el Gallo Más Gallo, Walmart. A ellos, con ellos sí es rentable hacer un programa, un sistema y entregarle todo porque sabemos que va a haber plata. Pero si estamos viendo, por ejemplo, puntos de venta, eh, nos vamos a gastar entre 15 y 25,000, pero una persona de un punto de venta no nos va a pagar todo eso. Digamos, vamos a gastar 15, de 12 a 15, para desarrollar el sistema pequeño que él quiere. Pero no nos va a pagar todo eso, es imposible que él nos pague eso, apenas está sobreviviendo. Entonces, ahí lo viable es vendérselo a muchas más personas. ¿Qué vamos a hacer? Solo adecuar el nombre, la dirección, algunos cálculos, información a presentar, solamente es de adecuar, ¿ya? Entonces, esas son decisiones que nosotros debemos de tomar desde el ámbito económico. Por eso son criterios importantes. Asignarle a cada rubro, o sea, a cada gasto del sistema, una cantidad y tomar decisiones de dónde nos saldría mejor esa parte económica de la inversión, ¿ya? Posteriormente a ello, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que vamos a evaluar? ¿Qué elementos vamos a evaluar de forma inmediata, mediata, desde el punto de vista económico o financiero? Primero vamos a determinar costos. ¿Se recuerdan que sesiones de trabajo anteriores nosotros empezamos a determinar costos? Manos de obra, energía, computadoras, depreciaciones de las computadoras, servicios, alimentación, honorarios profesionales o pago de salarios al programador junior, al programador senior, al diagramador, al encargado de base de datos. Claro que ustedes lo pueden hacer, por supuesto, yo no he dicho que no, pero son horas de trabajo que ustedes están aplicando y que hay un costo que si un profesional lo hiciera nos estaría cobrando tanto. Costos, ¿cuánto invertimos? Vamos a evaluar beneficios. Beneficios es ingresos por la venta del sistema. ¿Sí? Y determinaremos qué técnicas de evaluación financiera tenemos que utilizar. ¿Ya? Entonces, todo esto se convierte en algo sumamente importante para nosotros, ¿verdad? En algo bastante factible, bastante ideal. El problema es que nosotros nos enseñan a hacer proyectos, pero jamás nos enseñan a ver cuánto van a costar. Y cuando nos vamos y nos enfrentamos a la realidad, ahí es donde decimos, ¿cuánto le cobro? Y a veces podemos cobrar muy caro y a veces podemos cobrar muy barato. Entonces, por eso es que vemos parte de esta situación en finanzas. Entonces, estos elementos que estamos viendo acá, algunos pueden ser tangibles y otros pueden ser de impacto. La parte tangible es aquella donde nosotros podemos ver, palpar, manipular lo que estamos haciendo. Y el impacto quiere decir el beneficio tanto económico y no económico que lo que nosotros estamos haciendo va a traer. La parte tangible de un sistema no es el sistema, porque recordemos que usted el software no va a decir, mire, es gordo, es blanco, es flaco, es
es esto, y lo otro. No, pero la tangibilidad del sistema es que me va a ordenar todo el producto que tengo, lo va a registrar y yo sé cuánto tengo. Entonces, eso sí es tangible, ¿va? Eso yo lo puedo ver, ¿verdad? Lo que está pasando. El impacto puede ser que ahora yo ya determine realmente cuál es mi inventario final, ¿sí? Y entonces ya sé cuánto tengo que invertir, cuánto tengo que pagar o en cuánto tengo que dar un sistema. Si voy a crear un sistema igual, ya sé que tal vez no voy a crear todo, pero lo voy a adecuar al que tengo. Van a ser menos horas de trabajo, van a ser menos plata, pero el señor al que se lo voy a dar no lo sabe. Y ahí puedo jugar con mis precios para vendérselo y ver también lo que el mercado me dice. ¿Ya? Entonces, esas cosas son las que nosotros estamos viendo. El impacto va a ser económico y va a ser también en calidad. O sea, plata que puede reducir, plata que puede entrar, pero también tener ordenada toda la información pertinente. Entonces, todo eso es parte de lo que evaluamos desde la parte económico-financiera de los proyectos. ¿Qué son los costos y a qué se va a establecer un costo? Pues es el gasto, es la inversión, es lo que yo tengo que sacar de mi bolsa para poder tener los recursos para poder hacer el sistema. ¿Ya? Entonces acá tenemos costos. Dice, en primer lugar debe considerar que los proyectos informáticos siempre tienen costos fijos y costos variables. Hablamos de esos costos fijos y hablamos de esos costos variables. Los costos fijos son los sueldos y salarios, digamos, de la secretaria. Si tenemos una secretaria, el gasto de energía eléctrica, los servicios, agua, tren de aseo e internet. Son gastos fijos. Gastos variables ya tienen que ver directamente con las horas hombre trabajadas. ¿Cuánto le vamos a pagar al que hace la base de datos? ¿Cuánto al diagramador? ¿Cuánto al programador junior? ¿Y cuánto al programador senior? Para que sepamos cuánta plata. Esas son costos variables, porque esos no van a decir, mire, le vamos a pagar lo que en un mes le pagamos en 15 días. No. O sea, nosotros le vamos a pagar por días laborados, por horas trabajadas. En cambio, el agua potable, aunque sea un valor que lo podemos dividir así, siempre va a ser un gasto fijo. Pero en cambio, la mano de obra, no, la mano de obra es un gasto directo, es un gasto variable. Va a variar dependiendo del programa, el sistema, y también va a depender de qué tan grande sea el sistema y los requerimientos que nos hagan. ¿Sí? Pues, pueden haber más horas y pueden haber menos horas, pero eso va a depender del, de la complejidad del sistema que nosotros estemos presentando. ¿Ya? Segundo, debe tenerse presente que especialmente en este tipo de proyectos los costos normalmente exceden lo planificado, por supuesto. Cuando nosotros estamos generando algunos proyectos, en este caso informáticos, eh, algunas veces se programa o se establece un valor económico, pero hay algunas situaciones en las que hay que exceder y hay que colocar más plata para poder cubrir los gastos que hacen falta, ¿ya? ¿Sí? Entonces, todo eso es importante, ¿verdad? Poder conocer. Tercero, la vida útil de los proyectos de informática puede ser un factor distorsionador, puede ser un factor eh, variable, pero ahora aquí entra una situación de decir, bueno, ¿cuánto tiempo le vamos a dar de vida útil al sistema? ¿Sí? Y esto es lo que yo les pregunto a ustedes. ¿Ustedes saben, conocen cuánto tiempo tiene de vida útil un sistema informático? En algún momento en desarrollo de sistemas de software, les dijo su instructor cuánto tiempo tiene de vida útil un sistema informático. Es pregunta para ustedes. O se le pregunta, yo soy el dueño, el propietario de una pequeña tienda.
pero le pregunto, miren, ¿y cuántos años de vida útil ustedes me garantizan este sistema informático? A alguien de ustedes se le va a ocurrir y dice, fíjese que toda la parte del Harvard tiene 3 años de vida útil. Un computador tiene 3 años. En 3 años ya no vale nada una computadora. Se deprecian rápido, ¿ya? Pero los programas y los sistemas tienen un poquito más. Tienen como 5 años de vida útil más o menos. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos de conocer realmente, porque yo, eh, propietario de un negocio, no voy a saber mucho de eso. Yo voy a confiar en la persona que me va a estar haciendo el sistema, que eso es confiable, que es bueno. Y entonces, pues voy a quedarme a las órdenes de él para que él me diga si eso está bien o no. En este caso son ustedes, ¿ya? Ahora bien, entonces, por eso dice que la vida útil de un proyecto puede ser un factor distorsionador, o sea, puede ser un factor tal vez no adecuado el poder decirle a la persona cuánto es la vida útil de ese sistema. Entonces, tenemos que informarnos también de eso. En esta nota que establece acá abajo, dice, las nuevas tecnologías, nuevos requerimientos, cambios, requerimientos, etcétera, hacen que la vida útil de un proyecto de informática sea azarosa y compleja de definir, que sea difícil. ¿Sí? Hoy en día, con todos los cambios, la implementación, hoy sabemos que nosotros podemos vender un sistema pequeño que podamos dárselo a una persona y que le vamos a dar un hosting, un alojamiento, y ella va a estar alojando información ahí. Magnífico, va a estar bien. Pero ¿qué pasa si la institución es mucho más grande? Digamos, es un banco. En un banco nosotros no le podemos decir, mire, fíjese que le vamos a vender alojamiento. En un banco lo que nosotros tenemos que hacer con el sistema informático es determinar una red neuronal. De esa manera va a funcionar bastante bien el sistema que le vamos a implementar al banco. ¿Sí? En cambio, en puntos de venta, tenemos 3, 4, 5 puntos de venta, no manejan mucho, no es una red neuronal, sino que es, ¿verdad? Una red pequeña que se establece y punto, pero un banco no, a nivel nacional. Entonces, tiene que manejarse con una red neuronal. Son elementos que nosotros tenemos que ir viendo para que los sistemas informáticos cada día pues sean mejores y tengan, digamos, el apego, la capacidad de poder adaptarse a todas esas necesidades. ¿Ya? Bueno. Preguntas que tengan, por favor, en este punto sería bueno. Entonces, vemos acá, recapitulando. La inversión inicial es aquel gasto que nosotros necesitamos hacer para tener claro cómo vamos a trabajar. Debemos estudios, diagnóstico, comprar derechos, ¿verdad? De licencias, alojamiento en la nube, computadoras, ¿verdad? Necesitamos un lugar donde trabajar, una oficina, instalaciones, capacitación. Necesitamos capacitarnos en algún momento sobre ciertas cosas que se nos hacen difíciles. Costos de operación, sueldos de todas las personas que directamente están desarrollando el sistema. ¿Ya? El programador junior, el senior, el diagramador, el de base de datos, etcétera. Mantenimiento, o sea, el sistema puede generar mantenimiento, ¿verdad? Rentas, el alquiler del local. Servicios, energía, tren de aseo, agua potable, drenajes, teléfono, etcétera. Intangibles, las relaciones humanas y la administración. O sea, no vemos ese producto, pero sí hay alguien que esté ofreciendo, que esté viendo que salga bien, que esté viendo el producto, que se comunique con los demás. Eso es intangible. Costos directos. Costos indirectos. Si nos retrasamos en el desarrollo del sistema, pues lógicamente estamos nosotros ahí generando pago de salarios por los días extras. ¿Ya? Intangibles e indirectos. Por ejemplo, el estudio de impacto ambiental. Haya o no haya estudio de impacto ambiental, de todos modos hay que hacer el sistema, pero el estudio de impacto ambiental es el que nos dice que no va a dañar el ambiente. ¿Ya? Entonces, son costos mínimos, pero que pueden ir haciendo un poquito más grande y que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta en los proyectos. Nosotros solo vemos cuánto vamos a programar, cuántas horas fueron, ¿verdad? El alojamiento en la nube, hosting, el derecho,
el programa que compramos para hacer relaciones, otras cosas, y cobramos eso. Pero hasta ahí llegamos. No más. Entonces necesitamos ver cómo asociar esos costos, ¿verdad? Que nosotros tenemos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Entonces, beneficios, dice, los beneficios acá principalmente están relacionados sobre el grado de satisfacción, los ingresos, las ganancias que podamos tener de la generación del sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, miren, nosotros tenemos varios beneficios, ¿no?, del sistema. Le va a ahorrar tiempo, va a ser más rápido, va a ser dinámico, la información va a ser puntual, es fácil de manejar, tiene varios usuarios, tiene el usuario general, que es el que usted como propietario gerente podrá controlar toda su empresa, sabrá todos los datos, en qué momento registra una operación, en qué no, quién la registró. Habrán otros roles de usuarios, como un usuario secundario, que es aquel que solamente registra operación. Un usuario terciario es aquel que solamente ve información y se la traslada a los demás, etcétera. O sea, estamos viendo beneficios del sistema que nosotros estamos generando para implementar en la empresa, institución o entidad pública. Estos beneficios son nuevamente divididos en tangibles y directos, intangibles y directos, tangibles indirectos y intangibles indirectos. Vamos a ver. Tangibles directos. Mejora la productividad de la empresa, ¿verdad? La información se registra y al instante ya está actualizada, ¿sí? Se puede consultar en cualquier momento y se tendrá un dato real, ¿verdad? O sea, esos son tangibles y directos. Se ahorrarán horas de trabajo de hacerlo manualmente a hacerlo de forma sistémica. Habrán menos horas de trabajo de las personas. Anteriormente hacían un inventario en 3 horas, hoy en media hora, pues registramos y desde ahí ya tenemos información de inventario. Solamente nos vamos al espacio donde vimos inventario, le damos clic, entramos, generamos la orden, nos la aparece, la vinculamos, le damos imprimir, nos lo imprime en PDF y punto, ya tenemos la información. ¿Ya? Beneficios que nosotros le estamos dando a la empresa. Esos beneficios regularmente la empresa no los ve como económicos, dice, ese es un beneficio y nosotros tampoco. Pero si hoy yo le di toda esa información en media hora, él se tardaba una semana, ahí el beneficio es cuánto estaba ganando la persona en una semana por hacer esa información. Y si yo lo hice en una hora, pues cuánto nos cuesta una hora, supongamos. Y vamos a hacer acá un pequeño cálculo. Voy a tomar acá mi lapicero. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que podría pasar con esto. Entonces acá, si la persona, digamos, gana 10 quetzales la hora y trabaja 8 horas diarias, tiene 80 horas por un día, 80 quetzales, perdón, por un día. Por 5 días serían 400 quetzales. El señor le está pagando a esa persona 400 quetzales por brindarle esa información. Lo saca una semana. Digamos que lo sacamos en 2 horas. ¿Cuánto está ganando la persona por hora? 10 quetzales. ¿Cuántas horas fueron utilizadas? 2. ¿Cuánto en realidad gastamos ahora por esa información? 20 quetzales. ¿Cuál es el beneficio económico? 380 quetzales que nos ahorramos, que ya no estamos pagando. No sé si vemos esa parte económica inmersa dentro de este punto. ¿Ya? No sé si me logro dar a conocer, perdón, a entender con esto. El beneficio también es económico de este punto de vista. Mejora la productividad, por supuesto, pero bajan los costos y gastos asociados, ¿sí? Costos directos intangibles, los que no se ven. Se mejora la gestión de la información y se mejora la productividad organizacional. Cuando hablamos de mejorar la gestión de información, quiere decir que
Ya no tenemos tantos papeles, ya no tenemos tanta gente generando datos. Ahora solo una registra la información y ya nos aparece. Eso es intangible, no lo vemos, pero sí vemos los resultados. ¿Ya? Ahora, costos indirectos. Mejoramiento de la productividad del capital. Ah, vamos a decir por qué es indirecto. Cuando decimos que mejora la productividad del capital, quiere decir que esos 380 quetzales que dejamos de pagar, eso ya nos ayuda a tener un mayor margen de ganancia, porque baja el costo y entonces aumenta el margen de mi ganancia. Entonces yo puedo tener más ganancia cuando mis costos se reducen. Es intangible. ¿Se reducen los costos de operación? Sí, porque de estar pagándole 380 o 400 quetzales a la semana a solo pagar 20 quetzales por 2 horas, lógicamente ahí estoy ahorrándome plata en salario de operación, o sea, de alguien que ejecuta una acción. Puedo tener ahorro, ¿verdad? Por la parte de arriendo, venta de información, o sea, yo me puedo ahorrar tiempo y plata si la información la tengo a la mano y que esa información que yo tengo le puede servir a alguien más y entonces la comparto, la vendo, la genero un usufructo y ya alguien más puede tomar otras decisiones. Directos, indirectos, intangibles. Cuando mejoramos el rol de información y podemos dar información en el mismo rato y la gente lo puede ver en pantalla, a eso le llamamos impacto o imagen de la compañía. Se está promocionando una compañía como muy buena, con bastante información, que establece garantías y que sobre todo pues, tiene una relación directa y que es confiable. ¿Y qué hace? Posiciona a la empresa en el mercado. ¿Quién hizo posible eso? ¿La empresa? Sí, claro, lo que tenía haciendo, lo venía haciendo. Pero, ¿quién más lo hizo posible? Usted, el ingeniero de sistemas que le proporcionó el sistema a la persona. ¿Ya? Entonces, beneficios, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que ser tan económicos. Entonces, para evaluar estos proyectos, como cualquier proyecto, todos los proyectos se evalúan de estas mismas características, solamente que aquí los estamos adecuando a la parte informática. Para evaluar los proyectos informáticos es importante determinar costos y beneficios. Ahora, costos, cuando invertimos, beneficios tangibles e intangibles, económicos y no económicos, principalmente los económicos. Ingresos, ¿cuánto voy a obtener por la venta del sistema? ¿Ya? Entonces, eso vemos de esta forma. ¿Qué métodos de evaluación tenemos? Valor actual neto, tasa interna de retorno, EVA o BEA, como otros le llaman, que es la evaluación económica del proceso. Punto de equilibrio, ¿verdad? TREMA, o sea, el riesgo de inversión. IR, también tenemos rotación de inversión, numérica, cualitativa, decisiones, simulaciones y escenarios. Que todos esos los vamos a ver nosotros. Valor actual neto quiere decir, yo invertí hoy con el sistema 20,000 quetzales. Ese mismo sistema de aquí a 5 años, ¿cuánta plata me va a dar? O sea, esos 25,000 que invertí, ¿cuánta plata me van a generar en 5 años? ¿Ya? TIR. Si yo esos 25,000 quetzales los meto en el banco, los ingreso al banco, el banco a plazo fijo, pues me va a dar un 3%, 6%. Pero si lo invierto, ¿cuánto me va a retornar ese proyecto si yo se lo puedo vender a 10, 15 o 20 personas? Me puede retornar un 60, 70 o 80%. ¿Ya?
Punto de equilibrio, determinar cuántos programas o cuántas personas le debemos de meter al sistema para tener ganancias. ¿Ya? Entonces, todo esto nos interesa. Árboles de decisiones. Opciones A, B y C. Si lo vendo a una sola persona, ¿cuánto gano? Si lo vendo a 4 personas, ¿cuánto gano? Si se lo vendo a 10 personas, ¿cuánto gano? ¿Cuál debe ser la mejor opción? ¿Verdad? Para poder generar mi utilidad o ganancia. Métodos de evaluación, ¿verdad? Evaluación económica, financiera, evaluación en la calidad de las decisiones. Esto lo veremos, es la parte contable del proyecto. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Entonces, valor actual neto es, si yo hoy tuviera que decir, pues, después de 5 años, ¿cuánto me dio la inversión, los 25,000? Yo tendría que ver a cuántas personas se los vendí, a qué precio, y esa sería la ganancia. Ese sería mi valor actual neto. Si el banco me paga un 6%, pero si yo se lo vendía a 50 personas, puede ser que ahí yo tenga una tasa interna de retorno, o sea, un porcentaje de retorno mayor al 6 que me dé el banco. Puede tener 20, 30, 40 o 50%. A más. ¿Ya? Entonces, estamos evaluando económicamente ese proyecto y estamos definiendo qué es lo que se puede hacer. Aquí ya nos explica el valor actual neto, lo que yo les acabo de decir. ¿Ya? O sea, es cuánto va a valer de aquí a 5 años los 25,000 quetzales que yo invertí si ese programa se los vendía a X número de personas. ¿Cuánto más voy a tener? TIR, tasa interna de retorno. O sea, el banco, si lo meto al banco me paga un 6%, pero si lo invierto, aquí me va a generar un 30%. O sea, tasa interna de retorno. ¿Cuánto va a ser mi retorno de inversión en porcentaje? Valor económico agregado. El valor económico agregado es de lo que yo invertí, cuánto recuperé, en cuánto tiempo y en realidad cuánto gano. EVA, valor económico agregado. Árboles de decisiones. Esto ustedes lo vieron, pues yo supongo, en algún momento en teoría de decisiones en probabilidades, pero las probabilidades no están ahí nada más descritas solo porque alguien diga, mire, yo quiero una probabilidad de que ocurra o no el evento. Aquí vamos a encontrarle sentido a la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que al producir un sistema informático, yo se lo pueda vender a una persona 25,000 quetzales si invierto 15? Opción 2, ¿cuál es la probabilidad de que yo genere el sistema, se lo venda a 10 personas y cada persona me pague 5,000 quetzales por el sistema? Probabilidad. Y entonces tenemos que la opción 1 tiene un 80 y 20% de participación y la opción 2 va a generar un 90 y un 10% de participación. Y ahí tenemos árbol de decisiones. ¿Cuál será la mejor decisión que nosotros podemos tomar en el mercado? Para eso sirve árboles de decisiones, álgebra de matrices, álgebra de matrices a través de teoría de juegos, teoría de colas, árboles de decisiones, ¿verdad? Y Maximin, Minimax y Maximin, programación lineal. Para eso sirve calcular esos elementos de la parte de álgebra de matrices o investigación de operaciones, ¿verdad? Por eso es que vemos ciertos números en nuestras carreras. Simulador. El simulador principalmente es una técnica económica donde nosotros determinamos gastos, determinamos ingresos, entonces al restar ya vemos en realidad en dónde ganamos y en dónde perdemos. ¿Sí? Entonces vemos todos esos puntos. ¿Ya? Entonces dentro de todo esto, pues la información financiera que nosotros estamos desarrollando y que se está generando, lógicamente nos está dando a nosotros un valor. ¿Ya? Y nos está ayudando a identificar cuánto invertí y cuánto ganaré por lo que invertí. Lógicamente, hacia eso se está enfocando.
Entonces, cuando estamos hablando de la evaluación financiera, estamos hablando de determinar cuánto invierto y cuánto en realidad voy a ganar. ¿Ya? Y eso se convierte en esa parte de desarrollo de gestión. O sea, desarrollo y gestión es saber realmente cuánto puedo ganar. ¿Ya? Bueno, preguntas que tengan, por favor. ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? ¿Está enredada la situación? O más o menos vamos por ahí. Licenciado, yo tengo una pregunta. Díganme. Por ejemplo, yo estoy enterado que por lo menos varios ingenieros me han planteado de algo, pero no sé si viene al caso mencionarle con respecto a los servicios profesionales, Ujú. que de alguna otra manera, por ejemplo, creo que tenemos que pagar o no sé cómo esté esa situación, digamos, cuando nosotros prestamos un servicio, si entra esto aquí, porque creo que es directamente con la SAT, ¿no? O sea, no sé cómo está esa cuestión. No sé si usted me podría aclarar esa parte de los servicios profesionales o si hay que Está bien, pagar, no cuánto te da pena. no y todo eso. Va, me Ujú. voy a ir en la parte de arriba porque eso entra aquí en gastos de inversión. Aquí. Entra en costos de operación y se llaman honorarios profesionales. Ya no se le llama sueldos y salarios, se le llaman honorarios profesionales. Usted como profesional, igual que todos nosotros, al estar graduados, pues yo estoy registrado ante la SAT, yo tengo mi empresa, se llama COE Consultoría y Soluciones Empresariales. A través de esa yo facturo en la universidad para poder prestar mis servicios como docente, asesoro a personas para crear empresas. Soy de las personas que se asocia con ingenieros en informática y vendo programas, sistemas a empresas pequeñas, ¿verdad? Pero esa es mi actividad económica, ese es mi servicio profesional. Entonces, yo me inscribía ante la SAT como pequeño contribuyente porque digamos que mis ingresos anuales no superan los 150,000 quetzales. Y entonces, cada vez que yo facturo, digamos, la prestación de mis servicios, yo tengo que pagar a la SAT el 5% de lo que a mí me ingresa. Por ejemplo, digamos, que vinieran ustedes como los encargados del sistema y usted ya hizo el sistema y me dice, mire, fíjese que tengo problemas con la parte financiera. Me gustaría que usted me ayudara a calcular los costos, gastos e inversiones. Magnífico, yo me reúno con usted, platicamos, usted me dice toda la información, cuánto gastó, las horas, punto, y yo me encargo de hacer todo el análisis financiero. A mí el análisis financiero me lleva 2 días, pero por esos 2 días yo le puedo decir, mire, ese análisis financiero yo le puedo cobrar 5,000 quetzales. Y entonces usted me paga y yo a usted le extiendo una factura. A la hora de extenderle la factura, entonces de esos 5,000 quetzales, yo tengo que pagar el 5%. Quiere decir que yo directamente tengo que pagar un IVA de 250 quetzales por prestación de servicios profesionales. Y sí entra en estos gastos, ¿verdad? Entra en los costos de operación. Y generalmente usted no puede prestar servicios profesionales si no está inscrito ante la Superintendencia de Administración Tributaria. No puede hacer nada. No sé si respondí su pregunta. Sí, es que como les repito, pues un ingeniero nos comentó esa situación que no le habían hecho facturación y entonces él no sabía cómo estaba esa situación, ¿verdad? Entonces yo mejor lo pregunto para saber más o menos cómo está esa situación porque se pueden dar esos inconvenientes, pues me entiendes, con respecto a los servicios profesionales. Claro, Ujú. hay. Entonces por eso era. Por ejemplo, usted se hace un estudio grande, tiene que entregar documentación de todo, digamos, de este sistema y se lo está haciendo a un ministerio. Al momento de que usted ya entrega toda la documentación, hace el estudio de prefactibilidad, el estudio de factibilidad, usted tiene que
sellar como profesional, firmar cada hoja y timbrar cada hoja, los timbres de 5 quetzales. Y entonces, si son 200 hojas, ¿verdad? Usted tiene que colocar, digamos, como 2,000 quetzales en timbres, divididos en timbres de 5 quetzales, y entonces se distancian a cada 2 hojas, ¿verdad? Y se timbra. Es plata que uno está prestando, esa plata hay que cobrar. Entonces, esos son servicios técnicos profesionales. Y sí, si usted no factura, no le pagan. Si a usted le pagan, tiene que pagar impuestos. Ahora, hay un problemita con esto. Perdonen que me salga un poquito del tema, pero es para explicar. El día de ayer, yo me reuní con un señor que presta servicios, pero él le prestó servicios a una institución, a una ONG, y la ONG le iba a pagar 10,800 quetzales. 10,800 quetzales, ¿sí? Pero le retuvo el IVA, que es el 10% sobre utilidades, ¿verdad? Y entonces de 10,800 quetzales le retuvo 100, ¿verdad? Digamos que le retuvo como 158, 225. El señor pagó el impuesto de los, digamos, 10,000 quetzales, pero al señor ya no le pagaron 10,000 quetzales, al señor le pagaron 9,700, digamos, porque le retuvieron 300. ¿Qué quiere decir? Como la empresa era grande y estaba afecta a retención, ya no le pagaría a los señores los 10,000, sino le quitó lo de esa retención, pero más usted, digamos, como el que presta sus servicios, debe pagar el impuesto sobre los 10,000 quetzales, aún usted solo recibiendo 9,700. Esas cosas son las que muchas veces no estamos familiarizados. Y cuando nos toca hacer proyectos, y más para ONGs o para empresas, hay empresas que sí nos retienen el IVA, o sea, nos quitan plata, ya no nos pagan cabal, y uno así como que, ¿ahora qué hago? Yo tengo que pagar todo el impuesto, o sea, no le queda más que pagar por impuesto, ¿ya? Son cuestiones económicas que hay que ver dentro de todos los proyectos. Bueno, ahí estamos. No sé si ahora sí queda un poquito más clara la situación o más confusa con tanta información. Sí, bueno, por lo menos la primera parte sí, ya me quedó un poco más claro sobre los servicios profesionales que presta uno como ya Como ingeniero, profesional, pues. exacto. Ujú. Usted tiene que inscribirse ante la SAT. Y una, y la otra, y usted tiene que estar inscrito ante el Colegio de Ingenieros. En el Colegio de Ingenieros usted tiene que pagar mensualmente y a la SAT le tiene que pagar impuestos cuando facture. Por ejemplo, yo soy administrador de empresas y yo estoy registrado en el Colegio de Ciencias Económicas, contadores públicos, auditores y economistas. Y yo al mes tengo que pagar 150 quetzales por estar colegiado. Si no estoy colegiado, perdón, tampoco puedo trabajar. Aunque sea profesional, no puedo trabajar. En el colegiado no puedo trabajar, ¿ya? Y aparte de eso, yo tengo que pagar a la SAT por lo que hago, digamos, entre unos 500 quetzales al mes, más 150 directamente de lo que a mí me ingresa, de lo que hago, yo tengo que pagar 700 quetzales solo de impuestos. Esa es la parte eh, general de todo lo que tenga que ver con la prestación de servicios, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Aclaramos una parte que va también en este proyecto, es parte de los gastos que tenemos arriba. Pasos para la creación de un estudio económico. Tenemos que determinar 3 cosas. Acá habla del flujo de caja y nos habla de estudio financiero, pero quiero explicar algo. Vamos a recordar que nosotros estamos viendo la parte de registros económicos. Y en la parte de registros económicos, nosotros vemos un estado de resultados, o sea, cuánto ingresó por la venta del bien y cuánto yo gasté. Y entonces, entre lo que me ingresó como venta del sistema y lo que gasté, la diferencia de eso es mi ganancia, ¿ya? Y a eso le llamamos estado de resultados. Pero también hay otro que se llama flujo de caja. Ahora, en el flujo de caja, lo que vemos es el movimiento del efectivo. O sea, cuando hablamos de movimiento de efectivo, estamos hablando de cuánto dinero pagué en efectivo, ¿verdad? En el proyecto. No estoy hablando de lo que pagué con cheques, estoy hablando de lo que pagué
con dinero en mano. Entonces eso se llama flujo de caja, porque en realidad eso va a reflejar, yo pude haber gastado, pude haber tenido ventas, y digamos que esa es mi ganancia, pero en realidad hay más movimiento de plata fuera de eso, entonces que en realidad me dice cuánto me queda de plata al final de quitar todos esos gastos y todas esas operaciones. Eso es mi flujo de efectivo, mi flujo de caja. En otros casos se les llama cash flow, ¿verdad? O sea, nuevamente flujo de caja, o sea, cuánta plata en realidad tengo hoy en mano. De ahí con esto se presenta el estado general, que es el balance, o sea, con qué cuenta la empresa al finalizar ya este proyecto. ¿Qué tiene? ¿Qué le pertenece ahí? ¿Ya? Entonces, estamos viendo eso. Segundo, un estudio financiero. El estudio financiero ya es tener todos estos tres elementos que acabo de decir, ¿verdad? Al día. Y entonces allá nos reflejará cuánta plata tenemos, cuánta plata podemos invertir y cuánta plata podemos ganar con más sistemas. Y eso es lo que nos desarrolla en esta parte, con este punto. ¿Sí? Y es aquí donde yo empiezo a desarrollar entonces toda esa particularidad para poder analizar económicamente mi valor. ¿Ya? La empresa, mi sistema, el sistema informático, el que yo haya creado, tampoco se va a vender solo, lo tengo que promocionar, tengo que buscar gente. Tampoco va a funcionar solo, tengo que capacitar, adiestrar. Tengo que crear el manual del usuario. En el manual del usuario yo tengo que colocar todas las cosas sabidas y por haber, la forma en que se va a manejar, qué problemas puede pasar, cómo se pueden resolver, etcétera. Y todo eso es gasto. Lo tengo que definir porque sin eso tampoco va a ser funcional el sistema. Entonces, el valor económico, primero, pues hay que determinar los costos. Segundo, hay que determinar los ingresos. Tercero, hay que definir cuánto gané o cuánto perdí. Cuarto, hay que ver cómo estuvo la rotación del capital. Quinto, determinar mi balance general. Y de allí ya vienen los escenarios. Lo máximo que puedo ganar, lo idealmente que puedo ganar y lo mínimo que puedo ganar. Escenarios. ¿En cuánto tiempo recupero mi inversión? ¿Cuántas personas necesito vender para que sea rentable? ¿Cuánto gasté y cuánto recibo de utilidades? Proyectar esos números y sobre eso ya saber, en realidad, entonces si voy a ganar o no voy a ganar con el tema que estoy implementando. ¿Ya? Entonces, todo esto es parte de esa operación, es parte de lo que nosotros empezamos. ¿Ya? Muchas veces nosotros decimos, bueno, no necesitamos calcular tanta plata, solo con que nos paguen tanto lo que nosotros pedimos, que consideramos que es, y que al final, pues eso nos va a soslayar o va a venir a beneficiarnos, y entonces ya no vamos a tener que hacer más. Eso decimos. Pero en realidad hay mucho más, ¿verdad? Dentro de estos sistemas informáticos. Bueno, preguntas que tengan, por favor.